¿Qué son las ciencias sociales? Ficha de cátedra Prof. Norma García. Intentar responder a la pregunta ¿qué son las ciencias sociales? No es una tarea sencilla. No hay una única respuesta, en cada momento de la historia de la ciencia ha sido respondida de diferente manera e incluso, en la actualidad, no todos delinearían una misma contestación. Las diferencias se deben, particularmente pero no exclusivamente a las diversas maneras de entender qué es la ciencia, qué es el conocimiento científico, qué tipo de ciencias son las ciencias sociales, cuál es el sentido de la producción de conocimiento científico, entre otros aspectos. ¿Qué estamos queriendo decir? Por un lado, que responder a nuestra pregunta, aun reconociendo la dificultad para hacerlo, siempre presupone estar posicionándose, es decir, la respuesta se construye desde algún lugar, sea epistemológico 1, sea político 2 y, por otro lado, no hay definiciones neutrales, ello no quita que sean rigurosas. Los inicios de las ciencias sociales, el naturalismo social, el surgimiento de las ciencias con las características que hoy las conocemos, de aplicación del cálculo matemático y la medición a la observación, el experimento y el tratamiento de los datos, se dio desde hace ya 3 siglos. En aquel entonces hasta el siglo XIX, la ciencia pasó a ser definida como la búsqueda racional y sistemática de las leyes naturales y universales que se mantenían en todo tiempo y espacio. Con esta situación, la Iglesia perdía poder en el manejo directo del poder ideológico, lo cual le hizo rechazar muchos de los iniciales hallazgos de la ciencia. Las primeras ciencias que se impusieron como tal fueron del orden físico-natural, química, biología y física. La física se convirtió en la ciencia tipo o ejemplar. Ofreció el modelo de explicación causal determinístico, ligado a la existencia de leyes sobre hechos repetibles, siempre que se dan las mismas condiciones se producirían los mismos resultados. De tal modo, se creía que se podía prever el comportamiento de los fenómenos a partir de conocer estrictamente su situación previa. Se fue desarrollando una concepción mecánica de los procesos naturales, mecanicismo que se caracterizó por privilegiar el método experimental y por oponerse a las antiguas concepciones o explicaciones teológicas o metafísicas. Es decir, se trataba de descubrir los mecanismos de la naturaleza a partir de la observación experimental. Estos mecanismos se revelaban al científico como hechos y relaciones constantes, leyes. Estas ciencias y el modo de pensar el conocimiento científico y su producción se fueron consolidando, de modo que cuando surgieron las ciencias sociales, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, ya tenían una fuerte aceptación y tradición conformada. Las ciencias sociales surgen cuando la sociedad europea vivía transformaciones sociales y económicas profundas. Se acentuaba y generalizaba el pasaje de una sociedad mercantilista, con reminiscencias feudales en algunos lugares, hacia un capitalismo industrial. La aparición de nuevas formas de producción transformaba las estructuras económicas y traía aparejado el surgimiento de nuevas clases sociales, con la consecuente modificación de los estamentos sociales tradicionales. Así surgían los estudios sociológicos y la economía política para justificar las transformaciones y hacerlas menos conflictivas. Al mismo tiempo se consolidaba la expansión colonial de Europa hacia el resto del mundo, proceso que había comenzado siglos atrás con el descubrimiento de zonas desconocidas por parte de los navegantes del viejo continente. Se volvía una necesidad imperiosa para el sostenimiento del dominio colonial conocer y comprender al nativo de dichas regiones. Cuando nos referimos a un lugar epistemológico apuntamos a los modelos sociales de vinculación con el conocimiento que permiten u obstaculizan una apropiación de la realidad. Es decir, se trata de modelos de saber, de ciencia y de verdad que promueven la producción de conocimiento. 2. Al aludir a un lugar político no nos referimos a un posicionamiento político partidario, sino a la posición que asumimos respecto del poder y al tipo de sociedad del cual pretendemos formar. Ficha de cátedra, García, Norma B., 2004. Fueron impulsados, entonces, los estudios antropológicos y geográficos ya que una eficaz acción política y económica en las colonias reposaba en el conocimiento del carácter del pueblo dominado, de modo tal que pudiera postergarse la acción militar represiva como último recurso. En este sentido, el objeto de estudio de las nacientes disciplinas era novedoso.
Estos tipos de estudios pasaban a constituirse en ramas del saber que se independizaban de las reflexiones filosóficas y ensayistas, de las cuales formaban parte, adquirían jerarquía propia y eran encarados por especialistas. Retomando el contexto científico en el que surgen las ciencias sociales, antes sintetizado, este ejercería presión para que las ciencias sociales siguieran el modelo de las físico-naturales, explicación causal determinísticas, puesto que el supuesto difundido era que las ciencias físico-naturales eran exactas y totalmente objetivas, en tanto podían demostrar los conocimientos. Esto descalificaba como científico a todo saber que no se fundara en hechos observables o al saber que se fundara en la pura especulación teórica. Ello derivó en que las emergentes ciencias sociales adoptaron el modelo de las ciencias naturales. Así, se planteaba un modelo de unidad para todas las ciencias a partir del método experimental. La creencia, y convicción, fue, por ejemplo, considerar que era posible hallar leyes generales del mismo tipo que las que existen en las ciencias naturales que permitirían explicar y predecir eficazmente los fenómenos sociales. Esto era posible en tanto se consideraba que la sociedad humana era la naturaleza en su más alto grado de evolución, no habría diferencia entre los hechos naturales y los sociales y, entonces, las relaciones sociales serían similares a los procesos biológicos. Las explicaciones y las predicciones, tanto en ciencia natural como social, tenían una única estructura lógica. Desde esta perspectiva, no quedaba espacio disponible para la idea de que los acontecimientos históricos y los fenómenos sociales fueran creaciones humanas y se ignoró, por lo tanto, la posibilidad de pensar que la libre creatividad de los hombres podía constituirse en un dato esencial de toda construcción social. La libertad y la creatividad humanas en la perspectiva del determinismo naturalista se desvanecían como variables explicativas. Esto implicaba entender todo cambio como producto de una evolución natural, cuya característica central era la sobrevivencia del más apto. El devenir o los cambios sociales no obedecían a intervenciones sociales sino a fuerzas o causas, leyes, que las trascendían. Podríamos decir que en este paradigma, denominado positivista, subyacían los siguientes supuestos: a todo conocimiento científico se basa en la observación de los hechos y debe verificarse en la observación de los hechos. Esto implica 1, que la observación proporciona una base segura a partir de la cual se puede derivar el conocimiento y 2, que los hechos o los datos de la experiencia se ofrecen o descubren claramente, en forma directa, sin mediaciones, al observador, quien solo los registra. Por lo tanto, los hechos son los mismos para todos. Esto se relaciona con el supuesto de un observador independiente, aislado, no sujeto a influencia contextual alguna. B. Los conocimientos científicos progresan en una evolución continua. C. Todas las ciencias están unidas por un mismo método, basado en un lenguaje lógico universal que proporcionaría reglas de deducción de unos enunciados a otros. D. No pueden considerarse conocimiento los juicios de valor o los juicios normativos. Solo se pueden rescatar los juicios fácticos. Repensando las ciencias sociales en el siglo XX, el hombre y la sociedad como entidades históricas y no naturales durante las primeras décadas del siglo XX, casi simultáneamente y en respuesta al naturalismo filosófico, algunos filósofos y científicos comenzaron a preguntarse hasta qué punto, era posible hallar leyes en el mundo social con la misma confiabilidad con que se encontraban en física, en química o en biología. Es decir, se preguntaban si el comportamiento de los ficha de cátedra, García, Norma B. 2004, 3 hombres, las estructuras sociales y el devenir histórico obedecían a leyes como lo hacían los cuerpos físicos, los compuestos químicos o los seres orgánicos. B. Era posible negar el carácter selectivo y valorativo del proceso de construcción del conocimiento. Es decir, se comenzaba a advertir que la construcción de todas las ciencias eran sociales, eran el producto de la acción histórico-social, por lo cual los parámetros de interpretación, y aún de percepción, eran social e históricamente adquiridos y condicionaban e interferían en los procesos de construcción del conocimiento. Los temas de investigación, los mecanismos de financiamiento, la posibilidad de utilizar los resultados de las indagaciones mostraba que la ciencia era un hacer social, fuertemente ligado a las condiciones del poder político.
Hacia 1880 un filósofo alemán, W. Dilthey, 1833 a 1911, quien formó parte de una profunda reacción contra el positivismo, señaló que los comportamientos humanos no serían causalmente determinados, ya que al mismo estímulo, podemos responder cada uno de diferente manera, y aún la misma persona, respondía diferencialmente según cada momento. No habría determinismo a partir de las causas porque lo propio de lo humano sería la conciencia y la libertad que ésta posibilita. Para Dilthey, el hombre podía elegir, y por ello lo que movía sus actos serían los motivos conscientes que cada uno tiene en mente para realizarlos. Desde la perspectiva de Dilthey, la sociedad, entendida como producto de la mente humana, exigía distintos métodos de estudio que el de las ciencias naturales. El modelo de explicación causal mecanicista, orientado hacia la medición, se volvía inadecuado, pues la conciencia de los seres humanos no estaba determinada por fuerzas físicas o biológicas. Para él, el método debía reconocer las acciones, acontecimientos y artefactos desde adentro de la vida humana en los términos que eran experimentados y conocidos por quienes vivían entre ellos y por medio de ellos, y no por medio de la observación. Consideraba que solamente se podía lograr el conocimiento de las personas por medio de un procedimiento interpretativo que se sustentaba en la recreación imaginativa de las experiencias de los demás, para captar el significado que para ellos habían tenido las cosas del mundo. Por lo tanto, comprender los fenómenos culturales o sociales requería captar las experiencias vividas de otros mediante la aprehensión de los pensamientos y las interpretaciones que habían intervenido en su producción. No era posible, según el filósofo alemán, comprender el mundo social e histórico tan solo como una relación entre cosas materiales, pues éstas tienen un carácter simbólico, es decir, expresan algún contenido de la mente humana. Así es que planteó la idea de comprensión como alternativa a la explicación causal determinística propia de las ciencias físico-naturales. Se trataría entonces no ya de especificar con procesos de observación externa cuáles son las leyes causales que dan razón de un hecho, sino de interpretar qué pasó por la mente del que lo realizó, y obró como motivo consciente que lo llevó a realizarlo. Es decir, había que ponerse en el lugar de quien realizó una acción para buscar el sentido de ésta, el cual, por supuesto, es propio solo de ese sujeto y no de todos, y no resulta perceptible para un observador externo. Este interesante y, a la vez opinable, aporte de Dilthey no convenció a los científicos de la época, imbuidos del espíritu positivista para el cual no era ciencia aquello que no se ligara a lo experimental y no se hiciera observable externamente. Otro aporte importante, aunque con una fuerte influencia positivista, fue el de Emilio Durkheim, quien, alrededor de 1900 en Francia, sostuvo que había que tratar a los hechos sociales como cosas sociales, diferentes de las cosas naturales, y que, en vez de tomar la conducta individual como objeto, se estudiaran las causas que resultaban ajenas a la percepción del sujeto que actuaba. Durkheim demostraba que tras el actor social, quien actúa, hay una estructura objetiva, clase, estamento, estado, institución, etc., que explica cómo y por qué actúa. Él pone el énfasis en la estructura y no tanto en la acción individual. Ficha de cátedra, García, Norma B, 2004-4. No podemos negar que estas dos posiciones, tanto la de Dilthey como la de Durkheim, han marcado trayectorias en las ciencias sociales. Hasta nuestros días, los estudios sociales se dividen entre los que enfatizan la estructura, y por ello los factores causales no conocidos por el individuo, y los que privilegian la acción, y por ello los motivos conscientes que mueven al acto del sujeto. Los primeros suelen ocuparse más de las cuestiones globales de la sociedad, los segundos explican básicamente las acciones de cada uno de los sujetos, y no la sociedad como un todo. Por otra parte, ambos dejaron planteada la necesidad de abordar los fenómenos sociales de un modo alternativo a cómo las ciencias naturales abordan los fenómenos naturales. Ambos rechazaban la posibilidad del monismo metodológico, un único método, postulado por los positivistas, porque ofrecía una imagen unilateral y reduccionista y hasta falsa de la realidad social. Al mismo tiempo,
dejaron planteada la noción de que las ciencias sociales eran necesariamente interpretativas y que el estudio de los fenómenos sociales es un proceso de interpretación que comprender a la explicación y a la comprensión como momentos relativos de un mismo proceso, la interpretación. Lo que se pone en evidencia desde las posiciones que rompen con la perspectiva positivista es que la interpretación de los fenómenos sociales más que un problema metodológico, más que una reacción a los procedimientos explicativos y predictivos propuestos por el positivismo según el modelo de las ciencias naturales, se trata de una cuestión de concepción acerca de cómo se concibe a la sociedad y al conocimiento. En general, respecto de lo primero, consideran y desde la cátedra compartiremos esa posición que la sociedad, a diferencia del mundo natural, es producido y reproducido por sus miembros, aunque debemos señalar que no todos entienden de la misma manera cómo se produce y cómo se reproduce esa sociedad. Esto va a ser fundamental al momento de construir modelos explicativos 3. Respecto a cómo se posicionan en torno a lo que es el conocimiento, prevalece la idea de que el conocimiento no es una simple copia o espejo de la realidad, sino el producto de una práctica social, es una construcción perfectible y contextualizada social y temporalmente. Esto invalida los supuestos sostenidos por los positivistas. Por lo tanto, las experiencias perceptuals, es decir, la observación, no estarían especialmente determinadas por las imágenes de la retina, lo que el observador ve depende en parte de su experiencia pasada, su conocimiento, sus expectativas y sus motivaciones o intenciones, entre otros aspectos. De modo que todo registro de lo real se hace siempre desde un lugar, desde una historia, desde una cierta visión del mundo, desde un marco de referencia teórico y empírico. Toda observación supone una selección de datos desde un determinado marco teórico, que intentaremos construir durante el cursado. Debe quedar claro, sin que ello nos provoque temor o culpa, que no existe un observador imparcial y sin prejuicios. Aquello que pueda ser observado no está dado a priori como condición ofrecida por el objeto. Tanto el investigar como el docente ya está orientado hacia lo que va a observar y hacia lo que va a seleccionar para explicar, esto se da de acuerdo a su formación teórica, a su interés y a su compromiso frente a la realidad. De modo que el conocimiento no es reproducción, sino producción y los lentes del sujeto que conoce no pueden ser negados ni ocluidos. Las miradas al objeto y sus explicaciones están siempre perspectivizadas. Por entender al conocimiento como un producto, como una construcción y no como un espejo o una copia de la realidad, lo real no es entonces lo que se nos ofrece al modo en que creemos ver en nuestro entorno cotidiano, lo real es un punto de llegada y no un punto de partida, comprendemos lo real en la medida en que la necesidad, el interés y los marcos teóricos lo 3 ya veremos que un modelo explicativo es una propuesta lógica de penetración y comprensión de la complejidad de la dinámica social. Todo modelo explicativo se construye a partir de las respuestas que demos a preguntas tales como, ¿qué es una sociedad?, ¿cómo se produce el cambio en una sociedad?, ¿quién genera ese cambio?, y qué sentido tiene. A partir de las respuestas, se organizan campos de observación y de preocupación, además de campos de análisis y de interpretación. En líneas generales, podríamos distinguir dos posibles modelos explicativos, uno que responde a la teoría del orden y otro, a la teoría del conflicto. De esto nos ocuparemos durante gran parte del cursado. Ficha de cátedra, García, Norma B, 2004-5 organizan. Las ciencias en general y las ciencias sociales en particular, construyen sus objetos, no los descubren ni los encuentran ya hechos. Las ciencias sociales no se hacen como una continuidad con el mundo de lo cotidiano sino en contra de las sensaciones y del sentido común. De este modo, conocer en y desde las ciencias sociales es construir conceptos para explicar y comprender una realidad compleja que es vista y no vista, que es descubierta y encubierta al mismo tiempo. Así, a diferencia del positivismo, no se niega al sujeto como sujeto cognoscente. Hay constitución de objetos por parte de un sujeto y no descubrimiento de hechos objetivos. Si acordamos que al pretender conocer los fenómenos sociales para interpretarlos siempre intervienen ciertos supuestos básicos subyacentes, no solo tendremos que convenir que las ciencias sociales son interpretativas y, por ello, no neutrales, sino también ideológicas.
¿Qué queremos decir con ello? Simplemente que sin asumir una actitud evaluativa o despectiva respecto de la ideología o lo ideológico, las prácticas de los cientistas sociales se construyen desde creencias socialmente establecidas y compartidas, aunque no se eliminan las diferencias sobre las condiciones y los propósitos de la producción de conocimiento como sobre los problemas políticos, sociales, económicos y culturales. Las ciencias sociales no solo se construyen desde una ideología, de igual forma, contribuyen a construirla, con lo cual suministran un patrón o modelo para organizar procesos sociales y psicológicos. Dicho de otra manera, los conocimientos construidos desde las ciencias sociales hacen posible el desarrollo de esquemas culturales, algo así como programas perceptivo e interpretativos, en virtud de los cuales se puede percibir, comprender, juzgar y actuar en el mundo. De modo tal que la ideología que atraviesa y está contenida en los conocimientos de las ciencias sociales se convierte en una fuente de significaciones y actitudes sociopolíticas y, por ello, en una matriz para crear una conciencia colectiva. Este carácter ideológico de las ciencias sociales las convierte en ciencias con una capacidad importante para precipitar u obstruir actitudes o valoraciones. Por lo tanto, una característica importante es su capacidad de influir en los comportamientos de los actores sociales. La dirección y el sentido de la influencia no son única. Simplificando, con el riesgo que ello supone, con frecuencia quienes se vinculan con las ciencias sociales, sea como investigadores, sea como docentes, sea como creadores, sea como transmisores de ideas y conocimientos, se distinguen como, parafraseando a Norberto Bobbio, intelectuales 4 ideólogos o como intelectuales críticos según el tipo de influencia que ejercen o el papel que están llamados a desarrollar en el contexto en el que actúan o se desenvuelven. Mientras los primeros son promotores del consenso y por ello, de la justificación de un status quo, los segundos procuran develar los mecanismos sociales, políticos y económicos que hacen posible las desigualdades, atendiendo a las contradicciones inherentes en la sociedad existente. La realización de la reflexión y de la construcción del conocimiento, en un caso, se conecta con el propósito de alcanzar las formas menos conflictivas de adaptación y, en el otro, con el movimiento de la emancipación. Unos trabajan para generar la convicción o el consentimiento, creando principios y proponiendo medios, y los otros, adoptan una actitud de crítica y de desfetichización del poder, aunque también están aquellos que creen que no tiene nada que ver con lo social y sus problemas. O sea, unos desarrollan la función de legitimar el poder constituido y otros desarrollan la duda metódica, la reflexión, la distancia crítica y denuncian la autoridad imperfecta y opresiva. Estos últimos se asumen con la función de plantear públicamente cuestiones embarazosas, contrastar ortodoxia y dogma, más bien que producirlos, de actuar como alguien al que ni los gobiernos ni otras instituciones pueden domesticar fácilmente y cuya razón de ser consiste en trabajar con aquellas cuestiones que por rutina o sentido común quedan en el olvido. O C4 al referirnos a los intelectuales, tomamos el sentido que le otorga Antonio Gramsci, todo aquel que trabaja en cualquiera de los campos relacionados tanto con la producción como con la distribución del conocimiento. Ficha de cátedra, García, Norma B. 2004-6 mantienen en secreto. Este tipo de intelectual no es un pacificador ni un fabricante de consenso, sino más bien alguien que ha apostado con todo su ser a favor del sentido crítico, y por lo tanto se niega a aceptar fórmulas fáciles o clichés estereotipados, o las confirmaciones tranquilizadoras o acomodaticias de lo que tiene que decir el poderoso, así como lo que estos hacen. No se trata de cuestionar siempre la política de gobierno, sino más bien de la vocación intelectual como actitud de constante vigilancia, como disposición permanente a no permitir que sean las medias verdades o las ideas comúnmente aceptadas las que gobiernen el propio caminar. Más allá de las diferencias, la importancia y lo preocupante a la vez es que los intelectuales, en ambas situaciones, son individuos con vocación para el arte de representar, ya sea hablando, escribiendo, enseñando o apareciendo en televisión. Por lo sostenido sintética y condensadamente hasta aquí, podríamos concluir que las ciencias sociales también tienen un carácter político, en tanto presupone una actividad dirigida a la formación, conservación o transformación de la vida de los hombres.
Pensar las ciencias sociales en sus diversas dimensiones, epistemológica, ideológica y política, nos exige poder pensar los diferentes modelos explicativos de lo social, no como sistemas formales, ni como caminos prefigurados hacia alguna parte, sino como tradiciones o como matrices que nos permitan disolver los falsos problemas o los problemas mal planteados. Intención que le imprimiremos al cursado.